Arranca el curso escolar para todos y para todas. Como cada año en clase siempre tenemos caras nuevas, ¿no? Pues en el vestuario de las Rojillas no iba a ser para menos. Conocemos a Ainhoa López y a Bea Sánchez. Arranca el curso escolar. Si tuviéramos que pensar en el vestuario, si lo entendiésemos como un aula de colegio, de instituto, ¿qué rol escogeríais cada una de vosotras? Te dejo a ti responder primero. Te anima primero, Ainhoa. Pues ahora me has dejado un poco fuera de juego, pero yo en la aula suelo ser bastante atenta y bastante organizada, así que no sí, me voy a... No sé. Yo creo que sería de las que nos sentaríamos delante ahí, atender al profesor, coger todos apuntes y bueno, yo creo que un poco ese rol. Un poco las empollonas o las listillas de la clase. Bueno, listillas tampoco, ¿no? Bueno. Está bien. ¿Quién sabe? ¿Qué tal en el vestuario? ¿Las ya veteranas aquí en el Ensino nos han llevado ya a conocer la ciudad o no? Bueno, sí que hemos salido un poco. Cierto es que en pretemporada tampoco tenemos mucho tiempo libre y bueno, estamos pendientes de a ver si este fin de semana podemos hacer alguna actividad de equipo o no sé si en Foz o no sé si será aquí al final por el tiempo, pero esperemos que podamos seguir conociendo la ciudad. ¿Tú, Ainhoa, te has dado ya un paseillo por la ciudad? Sí, ya... O sea, no he conocido mucho, como dice, hemos estado entrenando mañanas y tarde y tampoco hemos tenido mucho tiempo, pero sí, por ejemplo, Laura Liaga, que estuvo aquí el año pasado, ya me ha ido diciendo sitios donde ir, así que poco a poco conociendo cómo es Lugo. ¿¿Te ha gustado algún sitio en particular? ¿O te ha hablado bien de algún sitio en particular, Laura? Todavía no puedo decir nada porque estamos al principio, pero me ha dicho bastantes ya y... Ya se irá viendo. Los tenemos anotados ahí en lista de cosas pendientes por hacer, tenemos ¿verdad? una lista de sitios de peluquerías, uñas, de todo. Estupendo. Restaurantes. Eso es lo importante, restaurante, comer muy bien, que aquí en Lugo, la verdad, es que se come muy bien. Bueno, tendréis tiempo para conocer la ciudad. Ahora lo que vamos a hacer un poquito en esta entrevista es que la ciudad también os conozca a vosotras. Arranco contigo, Bea, bronce en un mundial, campeona de Europa. Yo no sé si paseando por la calle te paran mucho o no para sacarte fotos, preguntarte. Yo no sé si crees que pasaría lo mismo, por ejemplo, pues con Juancho Hernán Gómez. Bueno, a ver, es cierto que no he paseado tanto, pero por ejemplo en el partido del otro día sí que había mucha gente, ¿no? Y los niños no solo sacaban fotos conmigo, sino con todas. Y bueno, también al ser Ferrol vinieron muchos niños de allí que tuve la oportunidad de conocer hace las 6 temporadas que he estado allí. Y la verdad es que ellos me conocen mejor y saben quién soy, pero seguramente si paseara a Juancho por la calle, pues seguramente sería más aclamado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, nosotras estamos peleando por igualar el baloncesto femenino con el masculino y es algo que por nosotras no va a quedar. ¿Se va rompiendo poco a poco, Ainhoa, tabús en cuanto al anonimato de las deportistas de élite femeninas o aún queda mucho camino todavía por andar? Es cierto que se ha ido mejorando y se ha ido visibilizando más, pero yo creo que aún todavía queda mucho por hacer porque cuando, por ejemplo, ellas en su caso están de campeonato, pues se da mucha visibilidad y todo lo que tú quieras, pero luego durante la temporada cuesta sacarnos en escena y pues que se nos conozca. Bueno, una mujer de grandes éxitos tienes ahí a tu derecha, pero tantos éxitos cosechados en el mundo del baloncesto, casi que de rebote, porque tú no pensabas empezar en el mundo del baloncesto. Entraste en el baloncesto, estuve leyendo por ahí en entrevistas de casualidad, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? Sí, es cierto que bueno, había practicado otros deportes. Yo empecé con vela, hice también fútbol y bueno, es cierto que llegué a este mundo pues de rebote, de casualidad. Pues tenía unas amigas que les gustaba mucho el baloncesto y un día por probar pues fui con ellas y bueno, a partir de ahí pues no he dejado de hacer baloncesto, así que como bien dices fue un poco casualidad, pero bueno, mira, aquí estoy. Bueno, te arrastran unas amigas al patio de colegio a probar el baloncesto y al final te proclamas campeona de Europa, ¿no? Sí, al final soy yo la que sigue y ellas las que no están ya, pero bueno. Decías que te gustaba mucho la vela, también me han chivado por ahí que te gusta muchísimo el mar. Aquí en Lugo lo vas a tener complicado, ¿eh? Sí, bueno, es cierto que cuando estoy fuera bueno, que aquí el mar está más lejos, lo echo mucho de menos, eso de ir a la playa por la tarde, tranquilidad absoluta, el ruido del mar es algo que me encanta y bueno, siempre que estoy en casa pues intento parar
para ir lo máximo posible porque sé que luego lo echo de menos. Lo vais a poder solucionar con el río, aquí tenemos río, bueno. No, hacer así, Sí, hay que consolarse, no, hay que consolarse. No es lo mismo, pero sirve también. Tú en tu caso también empiezas en el baloncesto, ya me contarás ahora un poquito cómo te inicias, pero tú tenías una balanza que era 50% fútbol, 50% baloncesto en tu casa y te dedicas al baloncesto. Explícanos por qué. Bueno, mi padre jugaba baloncesto y mi madre a fútbol, que por cierto jugaba en el Barça. ¡Caray! ¿Y tú decidiste? En esa época, pues el femenino pues tampoco era muy... Bueno, pero ahora que hay que están siempre en apogeo... sacar a relucir lo importante. Sí. Hay que presumir. Y nada, pues yo empecé de pronto, a los 5 añitos, porque íbamos paseando por la calle por Barcelona y vimos una noticia, en plan, baloncesto, escuela gratuita, era el Grup Barna, allí en Barcelona, y empecé pues por eso, por ver un anuncio y por querer practicar un deporte y me decanté por el baloncesto. Es que es curioso porque teniendo a tu madre jugando al fútbol, a tu padre jugando al baloncesto, hombre, yo qué sé, pues igual se te da más por seguir los pasos de tu madre, pero dijiste, no, yo al baloncesto. Yo la verdad es que de pequeña siempre con un balón, ya sea de fútbol, de básquet, de tenis, me gustaban los deportes en general y luego me decanté por el baloncesto, supongo que mi padre tuvo ahí más presión. No, pero pues sí. ¿Tenéis mucho tiempo libre? Yo creo que no, ¿no? No mucho, la verdad, pero bueno, algo tenemos. Sí que es cierto también que, a ver, el tiempo libre que tenemos, pues para descansar, recuperar, porque a veces estamos hasta arriba de cargas y sí que es cierto que hay muchos días que tenemos tiempo libre, pero que lo usamos para descansar, sobre todo. Os hago esta pregunta porque precisamente Ainhoa, aparte de descansar, también tendrás que estudiar, porque estás metida también en la psicología por la UNED. Por la UOC. Bueno, sí, bueno, claro. Sí, una universidad online. Sí, o sea, es lo que dice Bea, cuando no entrenamos pues sacas el tiempo para descansar y en mi caso también para estudiar y por eso el tiempo libre, como decías antes, para visitar Lugo, pues queda un poco reducido. Escasea. Sí. Pues me vas a explicar el motivo de por qué estudiar psicología, porque yo cada vez que hago entrevistas pues también van saliendo casualidades, oye, pues yo estudié esto, estudio el otro. Tienes dos compañeros en el Club Deportivo Lugo también, los dos porteros que también estudian psicología a distancia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay que aplicarla en el vestuario? ¿Por qué os da por ahí? Un poquito, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que la psicología tiene que estar en todos los sitios, es una parte muy importante y fundamental y yo pues soy una persona muy curiosa y ya desde siempre pues me interesó esta ciencia, aunque también yo me decanto más por la banda más social y sí, yo creo que en deporte sería esencial cada vestuario tener un psicólogo o psicóloga. Bueno, si tenéis algún problema, si estáis de algún día... De hecho, iba a comentar que sí que es curiosa, porque de hecho la llamamos Siri, porque cualquier pregunta que tengamos, ahí va ella, que responde y sabe todo. Es la Siri del Sí, la Siri. ¿Te machaca mucho? ¿Te queman mucho preguntas o qué? ¿Tienes que escuchar No. mucho? Que va. Sí, yo soy la que más preguntas le hace a ella, porque ella es más la veterana, así que al revés. Bueno, ya para ir acabando, también me han contado que tú, en tu caso, adoras a los animales, adoras a los perros. Sí. ¿Son más fáciles que llevar que las personas? Piensa menos. Jope. Piensa menos, no veas. Son, no sé, o sea, a ver, es una pregunta un poco, pero que los animales, bueno, yo en mi caso los perros, que tengo uno y mi pareja tiene otro, te dan mucho cariño, es muy recíproco y es como una relación muy, no sé, yo los encuentro... Los adoras, sí, ya se te nota, es que los adora. ¿Tienes alguna mascota tú, Bea? No tengo mascota. No soy mucho de mascotas yo. Bueno, eres más como yo tampoco soy mucho de animales. Yo, de verdad, que los quieran mucho el resto. Exactamente, yo soy un poco así. Me los quedo yo todos. Se los queda Ainhoa. Y ya para ir acabando, bueno, tenemos aquí sentadas por dos generaciones diferentes. Bea, un amplio recorrido en el mundo profesional. Me gustaría, bueno, pues que le dieras algún consejo a Ainhoa, ya que es ella la que os pregunta, bueno, la que le preguntáis siempre para el vestuario, esa Siri, como decías, Sí. pues ahora que tú le des un consejo. Bueno, a ver, consejo, yo te aplicaría el que yo he llevado en mi vida, digamos, he seguido un poco así, ¿no? Y es que con trabajo, ilusión y ganas, pues puedes llegar a donde tú te propongas y que nadie, absolutamente nadie, te diga hasta dónde puedes llegar porque solo tú lo sabes. ¿Qué te parece? Precioso. No, que tienes razón. Que realmente tú como persona es quien te has de poner los límites y saber dónde puedes llegar, dónde quieres llegar y... que la has clavado. No, hombre, no, está de maravilla. Y ya para acabar, simplemente un deseo para esta temporada. Se va a cumplir, estoy recién llegada, se tiene que cumplir sí o sí. Venga. Un deseo, yo tendría muchos, la verdad, pero
Si tenemos aquí el genio de la lámpara, si tenemos aquí el genio de la lámpara y solo nos deja uno, ¿cuál le pedimos? Solo uno. Pues jugar la Copa de la Reina. Coincidimos. Madre, me haría muchísima ilusión y yo creo que al club también, porque el año pasado se quedaron ahí un pasito. Así que... Bueno, sí, pues como se ojalá. consiga jugar la Copa de la Reina, entrevista de nuevo, ¿vale? Hecho. Vale. Venga, perfecto. chicas, muchísimas gracias, ¿vale? A ti.